A inicios del año 2022, el ministro de Ambiente, Franz Stachenbach, envió a la Asamblea Legislativa el texto base del proyecto de ley para la armonización del sistema eléctrico nacional, bajo el expediente 23.414. Esta iniciativa promete modernizar el modelo eléctrico del país al abrir el mercado y permitir que las empresas privadas, con la autorización del Ecosén, puedan construir plantas de generación de electricidad y venderla directamente en los mercados de subastas a los consumidores y exportarla al mercado regional, lo que no ha estado exento de debate. Ha despertado voces entusiastas y también críticas encendidas que lo comparan inevitablemente con las propuestas alrededor del famoso combo del ICE de inicios del siglo. Hoy, el proyecto ha sido dictaminado y aguarda su destino en el plenario legislativo. Es decir, ese pacto social costarricense primero nos costó, y sí hay que decirlo, nos costó sangre, nos costó exiliados, nos costaron muertos. Ese pacto social costarricense debe ser preservado, compañeros y compañeras, porque si no, vamos a retroceder en la historia hacia donde está el resto de Centroamérica. Ahora, que es un pacto social que debemos mejorar, sí, y yo creo que más bien son las horas en las que tenemos que buscar avanzar. Mi nombre es Sofía Guillén Pérez, soy diputada de la República electa por San José y formo parte de la comisión que ve el tema energético acá en la Asamblea Legislativa. Y en esta comisión es en donde se está viendo el proyecto 23.414, un proyecto que el título es Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, pero que en realidad debería llamarse Privatización del Sistema Eléctrico Nacional, porque en el largo plazo eso es lo que yo estoy convencida que hará. No se vende, el ICE se defiende. Yo soy académico de la Universidad de Costa Rica, geógrafo, y formo parte de la Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario, que es un espacio en el cual hay participación de personas, de activistas ecologistas, la fracción legislativa del Frente Amplio y sindicatos del ICE. Y lo que me convoca fundamentalmente es la defensa del modelo eléctrico solidario, un modelo eléctrico que ha tenido muy buenos resultados, que es un patrimonio de la sociedad costarricense y que en el contexto del proyecto de ley de armonización 23.414 está en riesgo y en amenaza. Estefano Bataini Miranda, activista independiente y militante del Frente Amplio. Bueno, estamos aquí como representante y parte de la clase de los y las trabajadoras, pidiéndole a los y las diputadas que tengan conciencia en este proyecto supuestamente de armonización cuando lo leemos y vemos que realmente es una apertura y venta del ICE. El concepto internacional de la Agencia Internacional de Energía es que la seguridad energética de un país es la disponibilidad ininterrumpida del servicio eléctrico a un precio asequible. Es decir, no solo es garantizar que se cubra primero la demanda local, sino que es garantizar dar un servicio de forma ininterrumpida, para lo que se ocupa una sólida y fuerte planificación para evitar apagones, además al menor precio posible, a un costo asequible para la gente. De ahí la importancia que en otro momento hemos conversado y que creo que compartimos de que se sostenga como servicio público. Yo creo que podemos ver el ejemplo del resto de Latinoamérica y especialmente Centroamérica, en donde han pasado estos proyectos y vemos que ni siquiera llega la energía a las casas, ¿verdad? Tenemos que ver cómo esto influye en que no tendríamos cómo tener energía en nuestros hogares, energía en nuestros trabajos, lo que eso afecta totalmente la calidad de vida, y actualmente Costa Rica tiene casi que el 99% del recurso eléctrico en todo el país, y no solo viéndolo en la gran área metropolitana, sino también pensando en las personas fuera de la GAM, en donde la electricidad es sumamente importante para poder subsistir. Yo soy de la Comunidad del Caribe Sur, soy la vocera del colectivo socioambiental Talamanca Siempre Verde y también formo parte del colectivo masivo a nivel país de Bloque Verde. Mi nombre es Silvia Matamoros Pacheco, yo soy ecologista,
soy ambientalista, activista y pertenezco a distintos colectivos como el Bloque Verde, la Asociación para la Preservación de la Flora y Fauna Silvestre, y estoy convocada hoy preocupada por el rumbo que está tomando el país, por las decisiones que están tomando las personas que están en los puestos de elección popular, ¿verdad? Y la poca defensa que se le da a nuestras instituciones públicas. Mi nombre es Malés Alvarado Barrantes y formo parte del Movimiento Ríos Vivos y de la Federación Ecologista FECON. Hoy vinimos a la Asamblea Legislativa, a las barras del público, a oponernos al proyecto 23.414 de supuesta armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Este es un proyecto que implica cambios muy drásticos y negativos para el país en general. Plantea el debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE, plantea la apertura del mercado de electricidad para las empresas privadas de electricidad, cosa que, bueno, desde el movimiento ecologista creemos que es muy negativo. ¡El río no se vende! ¡El río no se vende! ¡El río se vende! Con este proyecto que está ahorita en la Asamblea Legislativa se abriría la puerta a que se hagan proyectos hidroeléctricos, solares o de los diferentes tipos, que bueno, todos esos proyectos tienen impactaciones en los territorios, ¿verdad? En nuestro caso del Movimiento Ríos Vivos, pues tenemos la experiencia de 13 años de resistencia en contra de 18 proyectos hidroeléctricos que querían construir en la zona sur del país, ¿verdad? Y 15 de estos proyectos eran de hecho de empresas privadas, ¿verdad? Y para nosotros y nosotras, básicamente, esos proyectos lo que implicaba era que iba a llegar una empresa privada a tomar el agua de los ríos de nuestra comunidad para ellos poder generar electricidad y lucrar. Digamos que tengamos, no sé, 20 compañías que están queriendo tener un buen pedazo del pastel de la venta de energía eléctrica a nivel regional, pues van a querer en cada río posible poner una represa o montar campos grandes de paneles solares o montar todavía más torres eólicas, inclusive hay un proyecto que quiere montar torres eólicas en el mar. Entonces yo siento que realmente sería darle una carta blanca a que hagan las represas y las torres y los campos que quieran y que lo que sea, las consecuencias ambientales quedan en segundo plano, que eso no importa, lo que importa sería el dinero, la ganancia, y eso no promete, coloquialmente hablando, realmente no promete. No podemos vender nuestros recursos, los recursos son parte de un patrimonio y el ser humano no se puede posicionar desde una visualización antropocéntrica en donde el ser humano se cree dueño de todo. Porque la generación privada en Costa Rica no puede funcionar a la libre. Con este proyecto va a funcionar a la libre porque se le abre todo el mercado de disponibilidad. Hoy en día, esa generación privada solo puede producir hasta un máximo del 30% de la demanda que el ICE certifique y debe vendérsela al ICE. Con el proyecto, la generación privada podría concursar por todo el mercado de subastas completo de toda la demanda nacional si así lo desea. Y eso va a implicar que una serie de proyectos de generación privada empiecen a querer irse a los ríos a producir más. Pero además hay un riesgo que yo he intentado visibilizar en la comisión, a pesar de los oídos poco atentos que encuentro, que es que además no solo es la generación privada de generadores de familias oligarcas en Costa Rica, como el Ingenio Taboga de Los Arias, como la Azucarera El Viejo del expresidente de la UCAEP, sino que también estamos hablando de una transnacional italiana como Enel Green Power, que es la segunda que domina el mercado eléctrico regional en Centroamérica y que desde el 2021, a través de un comunicado que es público y cualquiera puede leer, expresó su deseo de que se abriera la posibilidad de exportación de esa generación privada porque está interesada en hacer más proyectos acá. Entonces, lo que aquí va a suceder es que vamos a tener una inundación de proyectos de generación privada sobre nuestros ríos y se van a disparar todos los conflictos socioambientales que sabemos que suceden con un MINAE que sabemos que no es suficiente ni hace bien su trabajo. Hay riesgos de diferente tipo. Uno de ellos es que al abrir más, al liberalizar más la producción eléctrica, esto amenaza con, al igual que ocurrió en los años 90, con provocar un boom, una proliferación de proyectos de generación eléctrica, que en el caso de Costa Rica en su mayoría son hidroeléctricas. Es decir, un riesgo de digamos, de una fiebre extractivista. Y por otro lado, también riesgos de tipo político-económico, como aumentos en tarifas, entre otros, ¿no? Entonces, realmente lo que está en juego es muy delicado.
lo más preocupante para nosotros claramente es el impacto sobre los ecosistemas, ¿verdad?, que pueda tener esto. Ya al abrir el mercado de esta manera, las decisiones van a ser cada vez menos técnicas, no están concentradas, ¿verdad?, van a estar más diluidas, y nos preocupa que nos enfrentemos a cosas como lo que vemos ahora con los distintos proyectos de desarrollo inmobiliario y la Setena, ¿verdad?, donde dependiendo del criterio del profesional, ya no es un criterio pensado en el beneficio de la población, sino en intereses privados. Entonces nos preocupa lo que pueda abrir esto a nivel de impacto ambiental, donde ya no sea en verdad suplir la demanda que necesita el país en términos energéticos, sino suplir una demanda económica, suplir la demanda de intereses privados. Y eso siempre conlleva una presión innecesaria sobre los recursos naturales. Entonces esa es nuestra principal preocupación. Pasa de tener en el centro, ¿verdad?, el que la generación eléctrica sea producida para suplir una necesidad del país, a poner en el centro más bien que la electricidad sea vista como un bien mercantil. Es un proyecto de ley, ¿verdad?, de mucha complejidad técnica, pero en síntesis tiene 3 elementos centrales. El primero es la creación de una entidad que se llamaría el ECOSEN, que estaría adscrito al MINAE, y de esta manera se le retiraría del ICE la coordinación operativa del Sistema Eléctrico Nacional. Sustituye la división de operación y control del ICE, el DOCSE, que es la parte de la inteligencia eléctrica del ICE, la saca del ICE y se la lleva a una cosa llamada ECOSEN, que va a estar dirigida por una junta directiva en donde van a estar miembros de la UCAEP, de las distribuidoras de cooperativas y sector privado, y también el ICE. Pero entonces es una forma de sacar el control de la planificación del ICE a otro ente que además va a dirigir un mercado de subastas. En segundo lugar, la creación del mercado eléctrico nacional, que es fundamentalmente la creación de un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado. Y el tercer gran componente del proyecto de ley es que habilita a los generadores privados de electricidad a exportar electricidad. Hoy solo el ICE puede exportar electricidad. Cada vez que el ICE exporta electricidad, por la metodología del costo variable de generación de la ARECEP, eso se traduce en una reducción de la tarifa del usuario de la electricidad. Entonces, cada vez que el ICE exporta, lo cual sucede en el segundo semestre del año por las lluvias, que le sobra electricidad, cada vez que exporta, esa ganancia el ICE no se la deja, sino que la devuelve bajando la tarifa al segundo semestre. Si los generadores privados pasan a participar de esa exportación, van a reducir la cuota de mercado de exportación del ICE y por lo tanto los usuarios vamos a recibir menos descuentos tarifarios. Ergo, es un aumento neto de la tarifa anual. Entonces, en su conjunto, estas medidas implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional con un claro contenido privatizador. En un primer momento, el proyecto de ley, que es un proyecto presentado por Rodrigo Chávez, su versión original decía inclusive que los excedentes de electricidad que sobraran iban a estar a disposición del ministro rector del MINAE. Eso lo logramos borrar a través de un texto sustitutivo que fue evolucionando cosas, aunque en esencia mantiene la negatividad del proyecto. Ese tipo de cosas se fueron eliminando. O sea, aquí hay que aterrizar en quiénes son los sectores que van a pasar a tomar decisiones sobre nuestra electricidad. No es la pulpería, ni la tienda, ni el comercio. Son los ingenios de las oligarquías de este país, ¿ok? Una de las constructoras con más proyectos de generación privada en Costa Rica es H. Solís, ¿ok? Estamos hablando de esos grupos de poder tomando decisiones sobre nuestra electricidad. El ICE hasta el momento es un instituto, ¿verdad?, costarricense que ha permitido dar energía, que llegue energía a muchas comunidades. O sea, somos ejemplo a nivel mundial porque Costa Rica tiene casi que el 99% del territorio con energía pública. O sea, es un modelo solidario, ¿verdad?, con muchas luchas también que se ha defendido, que pueden haber mejoras, pero realmente es un sistema público que incluso es ejemplo, como decía, a nivel mundial. Con este proyecto el ICE básicamente desaparecería,
porque muchos de sus ingresos se verían afectados y ya no sería el único ente que regularía la planificación del mercado eléctrico, digamos, a nivel nacional. Durante 10 años se garantiza que las plantas que el ICE ha construido y que tiene en funcionamiento y al momento de la entrada de este proyecto, de esta ley, tiene una protección de 10 años en los cuales el ICE, todas sus plantas van a ser despachadas prioritariamente sobre cualquier oferta que haya del mercado eléctrico nacional o del mercado regional. En ese sentido hay una protección que le garantiza en 10 años consolidar o pagar todas las inversiones que se han realizado sin ningún tipo de riesgo. Sin embargo, después de esos años ya podría haber, digamos, ofertas de energía más baratas o que desplacen parte de la generación del ICE. Y es fundamental proteger, y no solo proteger por proteger, sino que fortalecer, porque como digo, llevan décadas de estar minando desde adentro, haciendo decisiones que desde los altos jerarcas que no tengan la formación técnica, el conocimiento necesario para realmente regir en estos temas y toman decisiones meramente políticas o intereses económicos que no responden necesariamente a los intereses del bienestar y el bien común del pueblo costarricense. Y en este caso, lo que sería la apertura del mercado eléctrico, vamos a ver que se llega a hacer una subasta del servicio eléctrico a la compañía privada que se pueda montar y que quiera hacer negocios, porque entonces ¿qué rigen? Son los intereses monetarios, económicos de esas compañías y no los intereses de las necesidades del pueblo. En esta discusión nos parece fundamental prestar atención a las experiencias que han tenido otros países con proyectos de ley o con reformas similares. Y hay que recordar que en realidad lo que nos están proponiendo no es nada nuevo. Es la vieja receta privatizadora de los años 90, que en el caso costarricense se le puso un freno a lo que fue la lucha contra el combo del ICE, pero en el resto de países centroamericanos eso sí se concretó y hoy día, 25, 30 años después, podemos ver los resultados realmente perniciosos de lo que ha sido la privatización de los sistemas eléctricos. Entonces, si analizamos las tarifas, por ejemplo, Costa Rica es el país con las tarifas eléctricas más baratas. Contrario a las promesas, en los demás países las tarifas son mucho más altas, a pesar que este país es en general más caro. Sí, hay estudios que comprueban, digamos, cuando comparamos lo que se paga por kilowatt hora, diferentes países, incluso digamos de la región centroamericana, y Costa Rica sí es uno de los países más baratos porque tiene esta cuestión de que la energía que venda el ICE a nivel del mercado centroamericano, esos ingresos luego son compensados en las tarifas eléctricas. Si se abre el mercado, los privados no darían, digamos, ese privilegio porque es para lucrar. Es que la cuestión es el tema del lucro con la energía, que es un derecho, igual como la salud, como el agua. Por eso tenemos esas instituciones públicas que defendemos, porque esas instituciones se basan en un modelo público y solidario. Cuando se abre al mercado, el mercado no tiene esos principios, ¿verdad?, básicos. Un asunto muy problemático cuando se privatiza un sistema eléctrico es que al no haber una planificación operativa y centralizada, que en este caso lo hace el ICE, eso queda como al vaivén de las leyes del mercado y de lo que los agentes privados negocien en ese mercado de subastas. Está muy bien documentado en los demás países, por ejemplo, problemas de apagones o de picos de corriente. Conozco un poco más de cerca el caso panameño y en Panamá esto inclusive ha sido motivo de conflictos sociales. Las personas ya indignadas, por ejemplo, han hecho protestas en la sede de empresas de distribución eléctrica y han arrojado sus electrodomésticos que se han perdido por estos picos de corriente. Entonces creo que tenemos evidencia suficiente de otros países como para evaluar los resultados y claramente lo que nos muestran es que es un muy mal negocio. Yo creo que nos estamos exponiendo a que nos pase lo que le ha pasado a muchos otros países en el mundo con la privatización del mercado eléctrico, donde ya se vuelve un tema de quién puede pagar y no un tanto de que sea un derecho y una necesidad de todos y todas. Mi nombre es Eduardo Navarro Ceciliano, soy el presidente del Consejo de Administración de Copesantos. Siempre el tema de la sostenibilidad y el tema de las energías me ha gustado desde siempre.
pero en mi labor como coordinador del Consejo de Administración me ha tocado pues diseñar política al interno de Copesantos para mejorar nuestra matriz energética y lograr incidir en el país, porque soy un convencido que las energías renovables son el presente y el futuro del país. Es necesario conversar de manera pausada sobre cuál es el modelo eléctrico que requiere Costa Rica para los próximos 25 años. ¿Cómo es que vamos a satisfacer el crecimiento de la demanda de energía y cómo vamos a generar esa energía entendiendo esos 4 mercados que haces referencia, que es el mercado de la generación, el mercado de la transmisión, el mercado de la distribución y el mercado de la comercialización? Yo no estoy tan claro si el proyecto de ley de armonización es el que satisface esa visión de los próximos 25 años. Creo que la naturaleza es obvia, la discusión política en la Asamblea ha estado ciertamente acalorada por los sectores, porque detrás de una reforma hay actores económicos importantes que empujan para una apertura en una dirección o para otra apertura en otra dirección. Y a mí me toca defender a las distribuidoras que a lo largo de 60 años logramos llevar energía eléctrica a los rincones de este país, y esto le ha generado bienestar a la población. No es lo mismo tener energía eléctrica en las zonas alejadas y montañosas de Copesantos que en el área metropolitana. No es lo mismo tener la calidad y continuidad en líneas de transmisión que van a campo traviesa por la montaña a tenerlos subterráneos en San José. No es lo mismo. Eso hace que el modelo eléctrico sea un ejemplo y satisface necesidades. Y aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa energía tenga un costo competitivo, pero que también asegure la continuidad en el largo plazo? Luego de aprobar una moción con 5 votos a favor y 2 en contra, la Comisión del Sistema Eléctrico acordó frenar la discusión de las mociones del expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. El legislador Luis Fernando Mendoza, de Liberación Nacional, señaló que se busca hacer un análisis de la iniciativa. La fracción del Partido de Liberación Nacional solicita pausar la discusión del proyecto de armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Sí, en cuanto al proyecto de armonización, a partir del proceso electoral que genera que las fuerzas que lo apoyan tengan el miedo de pagar la factura política de lo que implica privatizar el ICE, ¿verdad? Entonces, realmente no es menor, y sobre todo para el Partido de Liberación Nacional, que trata de dar una imagen progresista ante el proceso electoral, destruir uno de los bastiones que lo fundó, digamos, el mismo partido, ¿verdad? Entonces ahí se convierte como en una contradicción electoral, pero bueno, una vez pasado el proceso electoral, el todo va a seguir, ¿verdad? Y la sociedad no tiene que perder el impulso que tiene de organizarse y discutir más el proyecto. Que la falta de discusión es como una ventaja que ha tenido el proyecto, porque finalmente falta fiscalización social, falta veeduría, o sea, que la sociedad vea, se organice, opine, etcétera, y que haya más discusión alrededor del proyecto, ¿verdad? Y eso tal vez lo permitiría una coyuntura posterior. El modelo eléctrico solidario está en juego. Sin duda, pensar el futuro de la generación, distribución y consumo de la electricidad en Costa Rica pasa por volver la mirada hacia la pregunta de qué es lo que necesitamos. ¿Asegurar lo que ya tenemos y que ha funcionado? El desafío: más electricidad, mejor infraestructura y calidad del servicio, tarifas justas y el derecho a una vida digna, siempre que sea ambientalmente sostenible para lo que resta del siglo, es decir, el futuro. La discusión está abierta.